Bueno, esta es la 2. Puedes ver que acá las planillas tienen números, pero nosotros no nos vamos a guiar por los números que tienen las planillas, sino como yo se las voy a ir, como la vemos realmente por fuera, y la mitad de la uña, como debería ser nuestra uña por dentro. Un ejemplo muy similar. Entonces, por eso este dedito está en 2 partes. Ustedes pueden entrar a Google y colocar uña natural y les van a salir un montón de uñas. Pero a mí realmente me gusta muchísimo esta, es porque es una imagen que trae, obviamente, las 2 caras de nuestra uña natural. Porque obviamente nosotros las conocemos así por fuera, puntos que tenemos que saber diferenciar, y obviamente tenemos que, como manicurista, no importa si apenas estás iniciando o eres una profesional, conozco muchas chicas que son profesionales y de adelante podemos ver que se llama borde libre, ¿ok? Esta parte la vamos a llamar borde libre. El borde libre obviamente es la uña natural, es todo lo que crece, lo llamamos borde libre. Cuando tenemos las uñitas largas decimos tengo las uñas largas, y realmente en la línea tenemos ubicado lo que se llama placa unguial, ¿ok? Podemos ver que todo lo que tenemos aquí lo llamaremos placa unguial. ¿Okay? De un tiempo para acá hemos realizado campañas de cómo cuidar la uña natural, que no debemos de pasar una lima muy fuerte, nueva en la uña, por lo menos yo desde mi punto de vista. Hay colegas que lo hacen con una lima 100-100 y cada quien aplica lo que le enseñaron o lo que cree que es mejor. Pero en mi caso no es así. En mi caso no soy partidaria de utilizar limas de granos muy fuertes en la cama unguial, ni tampoco de rayar toda la cama unguial. La cama unguial solo necesita que nosotros le quitemos el brillo natural que trae la cama unguial, la grasa o la suciedad que se queda en nuestra primera capa de la cama unguial, ¿ok? La cama unguial está dividida por capas y su primera capa se llama lípido, y en esta capa lípido es donde se nos pone a nosotros lo que es el sucio, y la agarramos realmente lo que es. Como puedes ver, esta es una lima 100-180 y está nuevecita, pero si yo, este es su lado 180 que es más suave y este lado es 100 que es bastante agresivo, es más agresivo. Esta lima yo no las utilizo para sacar porosidad, esto es para aplicar técnica de limado. Yo realmente saco porosidad con un esponje. Con esto es que trabajo yo. Yo no utilizo lima, al menos que las limas estén bastante desgastadas, que sé que no me voy a pasar del milímetro que a mí la teoría me está diciendo. Entonces yo simplemente saco porosidad con una lima spongy, ¿ok? Yo trabajo con una lima spongy de esta manera porque a mí me dice la teoría que el lípido es grasa y suciedad. Entonces, la grasa y la suciedad yo simplemente la puedo quitar con una lima spongy sin necesidad de utilizar una lima 100 y rayar toda la cama unguial, porque termino a nuestra lúnula. Como puedes ver, nuestro tercer punto es la lúnula, y en este momento todas las chicas que están acá van a voltear su manito y van a verse las lúnulas, ¿ok? Hay personas que tienen la lúnula pronunciada y hay personas que no van a tener lúnula, sino la mitad de la lúnula, y hay personas que hasta no van a tener lúnula en estos 8 dedos, pero en los 2 dedos pulgares todas las personas tenemos la lúnula, ¿ok? Todas las personas tenemos las lúnulas. Y la lúnula obviamente es de un color grisoso, ¿ok? Como nosotros a veces las podemos ver como rosadita, depende del color de la piel de la persona, rosadita de nuestra uña, y nosotros tenemos que cuidarla. Para mí el tamaño de la lúnula me indica cómo voy a hacer una preparación de la uña natural. Porque como ustedes pueden ver, tenemos la lúnula y del lado del dedito por dentro tenemos lo que es la raíz. Y podemos observar que este dedo tiene una lúnula muy grande, y basándome en la teoría, me dice que lúnula grande, raíz muy cerca. Entonces yo, ahorita está muy de moda lo que es la manicura combinada, manicura rusa y todo este tipo de manicura.
Si yo voy a utilizar una de estas fresas a una revolución que no es la adecuada, obviamente yo voy a introducir o no sé hasta dónde puedo introducir debajo de la cutícula para abrir un bolsillo, puedo chocar de esta manera lo que es la raíz. Y al yo chocar la raíz es la que nutre todo, lo que es la matriz y la raíz, lo que nutre toda nuestra uña. Entonces vamos a ocasionar muchísimos problemas, ¿ok? Entonces debemos de cuidar la lúnula. Nos vamos a lo siguiente y podemos ver que por la parte de abajo nos vamos a tener lo que es el eponiquio, ¿ok? Y aquí hay que tener muy en cuenta que el eponiquio es una célula viva, obviamente, que si no sabemos realizar un buen corte en el área de la cutícula, vamos a terminar haciendo que el eponiquio sangre. Y obviamente cuando hay sangre en el lado de la cutícula, a la clienta le va a doler, es molestoso, cuando se mojan las manos les va a arder. Como es la cutícula y obviamente la cutícula es una célula muerta, es por eso que nosotros podemos removerlas sin problema y ella vuelve a salir. Y cuando cortamos correctamente la cutícula, obviamente la clienta no va a sangrar, a ella no le va a doler porque es una célula muerta de nuestro cuerpo. Podemos ver que más atrás tenemos la matriz, ¿ok? Tenemos una distancia entre la raíz y la matriz. Ahora bien, nos vamos a ir al lado de cómo vamos a encontrar nuestro dedito por dentro. Acá podemos ver que está el dedito por dentro y nos vamos a ver, a parar en el primer punto que dice hiponiquio. En este primer punto, donde nos está hablando del hiponiquio, el hiponiquio va justo en el centro de la estructura de la uña natural. Disculpen, de la uña natural. Él va a crecer aquí. Vamos a buscar un lápiz aquí. Vamos a dibujarla. Él crece en el centro, por debajo de nuestra uñita. Anteriormente decían que esta era la madre de la uña, que esto era, también dicen que el cuerito que sale por debajo, esto crece por acá abajo, y este hiponiquio es una célula viva. Hay muchas clientas que tienen este hiponiquio y nosotros aquí un consejo no es no podemos utilizar ningún tipo de cortacutícula ni corta uña. Tenemos que agarrar una lima y bajar el borde libre con una lima, porque si yo corto con un cortacutícula en esta área, si yo hago un corte en esta área con un cortacutícula, ¿qué va a pasar? Voy a cortar el hiponiquio y va a haber mucha sangre, aparte a la clienta eso le va a doler, eso le duele horrible, ¿ok? Porque obviamente eso es una célula viva que va creciendo junto con el borde libre. La clienta puede llegar a tener las uñas muy larga, y por la parte de abajo tiene totalmente en el centro el hiponiquio. El hiponiquio no se va a expandir nunca, solo va a ir derechito en una sola línea, ¿ok? Tenemos nuestro paroniquio, el área del paroniquio, y tenemos nuestro lecho unguial, ¿ok? Podemos ver que el lecho unguial es la parte de nuestra uña natural que está por debajo de la cama unguial. Quiere decir que la cama unguial está sujeta a nuestro lecho unguial. Y sí, está sujeta porque ella está agarradita de lado y lado de la cama unguial. Por eso es que tenemos que cuidar muchísimo lo que es la cama unguial, porque como estos son apenitas unos hilitos muy delgaditos, yo a veces digo que es como la telaraña de Spider-Man, así muy delgaditicos, lo que a nosotros nos muestran para que se pegue la cama unguial del lecho unguial. Tenemos que cuidar bien las uñas. Hay clientas que no están acostumbradas a colocarse uñas hiper larguísimas y se quieren colocar la primera vez unas uñas número 7 y resulta que todas las uñas terminan fracturadas, partiéndosele por la mitad y obviamente su uña natural sufre, su cama unguial sufre y terminan colocándose esa uña totalmente, como decimos coloquialmente, hueca. Y ya más adelante van a saber cómo realmente se llama esto. Y esto sucede realmente, se llama onicolisis. La onicolisis aparece porque el lecho unguial se despega de la cama unguial. Les voy a mostrar acá. Aquí tenemos un ejemplo bien onicolisis y puedes ver
cómo está despegado. Vamos a subirlo un poquito para que ustedes puedan ver. Miren cómo está despegado y se pone totalmente amarilla la uña, y esto lo llamamos onicolisis, ¿ok? Cuando aparece esta onicolisis, aparece la mayoría de las veces por traumas o golpes que le damos a nuestra cama unguial. Entonces, el lecho unguial lo que hace es que suelta la cama unguial. Cama, aquí me dice Genixi. Placa y cama unguial, es decir, cama, le puedes decir placa. Es lo mismo, estamos hablando, obviamente, es la raíz, y que la raíz es una célula viva que alimenta todo lo que es la placa o la cama unguial. Entonces, vamos a pasar a la siguiente hojita. A ver, vamos bien, pueden llegar a nuestras mesas, o que le podemos ver a un amigo, a la mamá, al primo, al tío, o nosotras mismas como profesionales podemos observar esto en nuestras mesas. Agilidad. ¿Por qué lo colocamos de primero? Porque obviamente del 100% de las mujeres, casi el 95% de las mujeres se nos parten las uñas. Y eso no es un secreto para nadie. Es muy rara que nosotros veamos a chicas con uñas largas. Dicen las mamás que no hacen nada cuando las ves con unas uñas largas, porque la mayoría de las chicas tenemos que ir a colocarnos uñas porque no tenemos uñas. No nos crecen las uñas, son muy frágiles, y esto obviamente se basa porque la vida cotidiana de una chica obviamente tiene que limpiar, tiene que agarrar productos fuertes, y el día a día de tanto humedecerse las manos, las uñas se van colocando totalmente frágiles. Y podemos ver que se manifiesta por tendencias a quebrarse, a romperse o a fracturarse, debido a la utilización de disolventes. Dice manicuras agresivas, quita esmaltes mal formulados. Y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque a veces como manicuristas decimos, voy a comprar esto que es más barato porque a mí me dijeron que era bueno, sin saber realmente cuáles son los componentes de cada producto que estás utilizando. Hoy en día es muy importante saber los componentes, para qué sirve, si lo que yo realmente estoy utilizando en cada una de mis clientas es totalmente bueno. Entonces, es muy necesario saber qué estás utilizando. No compremos productos porque sean baratos y porque fulanita lo usa. Onicomicosis, mal llamado, como lo llamamos cotidianamente, hongos, ¿ok? Y podemos ver cómo se ve un hongo. Vean cómo se ve un hongo. Onicomicosis, cómo se ve. Realmente este es su nombre. Onicomicosis es una infección causada o dada por hongo, ¿ok? La uña afectada se vuelve más gruesa que el resto, toma un color amarillo, marrón, a veces hasta negro. El hongo puede provocar inflamación, dolor y en ocasiones pérdida de las uñas. Y podemos ver cómo en una foto nos muestran más o menos cómo es un hongo, ¿ok? Es muy diferente darla al laboratorio, que la estudien y que realmente nos digan si es hongo. Nosotras, obviamente, cuando estudiamos y al ver la foto, nos guiamos por el color, el mal olor, y sabemos o deducimos que es hongo. Realmente las personas cuando tienen este tipo de onicomicosis o hongos, realmente lo recomendable es no aplicar ningún tipo de producto sobre esta superficie, ya que lo que toque la superficie va a quedar totalmente contaminado, y al quedar contaminado te va a contaminar todos tus productos, y va a ser muy, muy difícil, porque vas a estar colocando este hongo, repartiendo este hongo entre todas tus clientas. Pequeños traumas en la matriz puede ser un signo también de anemia, ¿ok? También cada vez que golpeamos nos puede salir estas manchitas como que el lecho unguial, paroniquia, ¿ok? También llamada uñero, y es una infección de la piel que rodea las uñas. El pliegue unguial manifiesta inflamación, destrucción de la cutícula y ocasionando supuración. Podemos ver que estos son los mal llamados uñeros, y esto sucede cuando hacemos un mal corte. Por eso es importante saber estudiar la teoría, aprenderla, para saber hasta dónde yo puedo cortar, qué no debo tocar para que esto no pase, porque de verdad que esto es muy doloroso. Pasarles, ¿ok? De morderla provoca problemas en los dientes, malformaciones en la cutícula, deformaciones,
podemos ocasionar hongos, verrugas, etcétera. Y podemos ver que acá esta persona se comió la mitad de la cama o de la placa unguial. Se la comió completica, tanto que puedes ver que el lecho unguial se destruyó completamente. Y obviamente al no tener el peso del lecho y cama unguial, la piel se está deformando y se está yendo hacia arriba, ¿ok? Está teniendo una deformación fuerte. En este tipo de personas, yo recomiendo hacer estructuras esculpidas. Sí, hay una técnica que se llama puente, que nosotros podemos hacer un alargamiento de lo que ya no existe, que la persona se comió, obviamente haciendo este alargamiento, voy a hacer que el sistema que coloque esculpido dure muchísimo tiempo más. Y también recomiendo que hagamos un seguimiento cada 8 días para, si esta persona obviamente se compromete, porque esto es un trabajo de 2, para así poder hacer crecer la uña natural y viendo que no se las vaya a golpear. Un largo no puede ser una número 7, tiene que ser mínimo una número 2, número 3, para que esto pueda crecer y la clienta pueda dejar el mal hábito de comerse las uñas. Que tienen dedos muy grandes, personas que tienen dedos muy chiquiticos, entonces esto puede ocasionar que cambie de lugar, pero siempre la mayoría del tiempo va a estar en el centro de la uña. Yo tengo que indicarme dónde está la zona de estrés. ¿Por qué? Porque es el área donde se encuentra la mayor carga de producto en la extensión de la uña natural, por lo cual necesita más cantidad grande de acrílico. Esto lo logramos estructurando correctamente un ápice, ¿ok? El ápice es la altura de nuestra estructura, entonces debemos de saber dónde está totalmente indicado, ¿ok? Aquí nosotros la vamos a hacer de 2 maneras, la vamos a hacer combinada y la vamos a hacer tradicional, porque es la manera de que las chicas que están iniciando puedan aprender de las 2 formas y la que ya saben puedan agarrar algo de TIC de lo que yo sé les pueda servir. Ok, como puedes observar, aquí tenemos diferentes tipos de dibujo. Puedes ver que tenemos una fresa flama, que ya se las voy a estar enseñando por acá. Aquí tenemos una fresa flama y la voy a colocar aquí para que puedan tomar un screen. Las chicas que quieran tomar un screen lo pueden hacer en este momento. Fresa flama, distintivo rojo, y esta fresa flama es una fresa con punta, ¿ok? La vas a conseguir con punta y sin punta. Y aquí nos está indicando el número de las fresas flamas que podemos trabajar. En la parte de abajo tienes dibujo, podemos ver que la fresa está colocada demasiado inclinada. Y si yo lo coloco a una revolución equivocada, realmente yo lo trabajo entre 8 y 10.000 revoluciones para poder hacer este trabajo en el área de la cutícula. Entonces, si lo trabajo a 8.000 revoluciones, imagínense todo lo que voy a desbastar, lo que es la cama unguial o la placa unguial. Hacia abajito, ¿ok? Un poquito de menos inclinación. Y pueden ver que todo ha evolucionado, menos el palito de naranja. Tenemos que revisar bien nuestros palitos porque casualmente, miren, observen acá cómo este palito de naranja tiene la punta cuadrada, vino así, lo acabo de sacar de la punta, y este la tiene totalmente ovalada. Yo a esto le llamo la nariz del palito de naranja. Entonces, esta nariz tenemos que saber que debe estar como está esta, totalmente redondita. Así puedo causar un daño en la cutícula. Entonces, aquí podemos saber que en la uña natural vamos a trabajar haciendo una apertura de bolsillo, ¿ok? Me dice como primer punto, no presiones nuestro palito en la cama unguial, ¿ok? Con la nariz, obviamente no puedo presionarlo. Simplemente lo voy a trabajar haciendo este movimiento lento en círculo. Volteo y lo voy a colocar aquí para que ustedes puedan ver. Y yo lo que voy a hacer es este movimiento, suavecito. A la clienta no tiene por qué dolerle, chicas, simplemente suavecito, no tiene por qué dolerle. ¿Cómo se está viendo y escuchando? Ok, chicas, ¿cómo se ve? Me pregunta la parte, si yo está totalmente abierto. Se escucha perfecto, me dicen por aquí. Ok, revisa el palito de naranja antes. Realmente aquí tienes la dirección, me voy a colocar en el centro
de mi uñita natural y voy a empezar a hacer el movimiento hacia un lateral y luego hacia el otro lateral, ¿ok? Hasta llegar a mis puntos de crecimiento. Suavemente, la clienta no tiene por qué dolerle. Esto es un trabajo suave. Voy hablando con mi clienta. Un baby boomer perfecto y no un baby mancha. ¿Qué les parece? Ok, nos vamos a la siguiente y podemos ver que tenemos una planilla que habla del yo puedo materiales. Nosotros vamos a estar utilizando diferentes tipos de fresa, como estas fresas que ustedes ven acá. Pueden ver que tenemos unas fresas esferas, tenemos unas fresas que vamos a estar utilizando esfera, vamos a estar utilizando flamas sin punta, flamas con puntas, ¿ok? Importante tener esto en nuestras mesas para poder trabajar. También vamos a estar utilizando para desbastar esta Volcano, que es una 5 en 1, pero Volcano. Esto que ustedes están viendo en pantalla son mis uñas cuando inicié en el mundo de las uñas. ¿Qué les parece? Y yo las guardo muy feliz. Realmente estas fueron una de excelente, y esto es porque me he capacitado muchísimo y he creído totalmente en mí que sí puedo, y todavía me falta muchísimo, muchísimo camino que recorrer. En el mundo de las uñas hay muchas chicas muy buenas y estas que estás viendo en pantalla son mi trabajo actualmente. Logro realizar estas uñas de este nivel. Algo que yo veía muy imposible, ya hoy lo puedo hacer. Entonces, si yo pude realizarlo, ¿por qué tú no lo vas a poder realizar? Utilizando corta cutícula. Mañana les voy a estar mostrando cómo lo vamos a estar utilizando. Vamos a utilizar, obviamente, una guillotina. También vamos a estar utilizando un repujador. Nuestros palitos de naranja también lo vamos a estar utilizando. Es importantísimo. Pinceles, vamos a estar utilizando pincel liner y un pincel Coliskin. Por favor, que sea totalmente original. Mañana les voy a explicar muy bien todo lo que es esto. Una pinza de curva C. Vamos a estar utilizando lima, sponges, muy importante. Unas toallitas, que son unos wipes, un aceite de cutícula de tu preferencia. También es importante tener unas limas chiquitas como esta que ustedes ven acá. Mañana les voy a explicar tal cual. Vamos a utilizar un dappen, ¿ok? Es muy importante que aprendan a utilizar un dappen y no una copita de cristal, ¿ok? Puedes ver que este dappen por la parte de abajo tiene un agujero. Hay dappen que no tiene el agujero y no está mal, está muy bien. Lo que quiero decir con esto es que el dappen nos ayuda a mantener realmente la temperatura de nuestro líquido. Entonces, por eso es importante. Tú puedes hacer la prueba, dejar líquido aquí, taparlo. Si es uno, siempre debe sentirse orgullosa de cómo empieza una. Claro que sí, tal cual. Alcohol. Y esto es un alcohol isopropílico, ¿ok? ¿Por qué utilizo alcohol isopropílico? Porque es un alcohol puro, no tiene ningún tipo de componentes que sea glicerina, aceites, que puedan darle a nuestra uña natural, ¿ok? Algún tipo de grasa, ¿ok? Nosotros recuerden que debemos de alterar el pH de la uña para poder trabajar sobre esta cama unguial, ¿ok? Entonces, cuando la uña. Vamos a utilizar también nuestro líquido, ¿ok? Yo utilizo este líquido AM9, un líquido muy bueno, ¿ok? Hace que puedas trabajar fabulosamente, secado lento, pero yo lo reembaso acá porque como esto tiene un atomizador, yo no voy a botar ni un poquito, lo puedo llevar directamente y no boto ni un poquito de mi líquido, ¿ok? Tics, una brocha y los tics que yo trabajo, ya se los voy a mostrar. Yo simplemente trabajo con tics como estos que están acá. Vamos a sacar uno grande para que lo puedas observar bien.
que son totalmente transparentes, míralo. Y son, si lo vemos de lateral, puedes ver que el paralelo es totalmente recto, de frente, tienen una curva marcada, ¿ok? Y yo lo puedo presionar y él no se va a partir. Marca, muy buenas, a mí me han gustado muchísimo. Voy a estar explicando qué significa cada rayita para que ustedes lo puedan conocer. Obviamente el día de la clase de cómo colocar una forma escultural correctamente. Les voy a enseñar también que van a amar hacer uñas esculpidas. Ver el control de perla, aquí tengo mi hojita de control de perlas, miren. No la puedo trabajar directamente a la hoja porque obviamente se va a mojar, se va a humedecer y no voy a poder hacer un trabajo. Puedes mandarla a plastificar, sí, sin ningún problema. O también, chicas, pueden utilizar este tipo de fundas en el cual va a hacer que se proteja nuestra lámina, ¿ok? Sin problemas. La colocamos y les va a durar muchísimo. Pero yo realmente, ¿qué les recomiendo? Plastificarla. Porque al plastificarla va a quedar muy linda y obviamente no se va a mover. Desventaja de esta funda es que agarra aire y obviamente se mueve. Ok, como puedes observar en esta... Chicas, ¿cómo vamos? Vamos bien, a ver, pero como todo hay que explicarlo antes de, ¿ok? Vamos a explicar un poco de qué se trata esta... Ay, hay muchas niñas de España. Como puedes ver, aquí también tenemos que explicar lo que son, qué significa este poco de cosas que tiene esta cosa, esta planilla. Ok, puedes ver que en... Amores, podemos observar que tenemos en la parte de arriba reticulación de perlas, ¿ok? Tuvimos que apagar una luz, chicas, por eso me veo yo un poco más grande, hasta una micro perla que casi ni se ve. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Aprender a manejar todo este tipo de perlas. Como les dije al principio, primero tenemos que aprender a gatear para luego caminar. Entonces, primero realizamos el control de perla para luego hacer estas uñitas, ¿ok? Entonces, en este lateral podemos ver que hay unos ángulos y estos ángulos los vamos a estar trabajando con nuestro pincel. Para las chicas que estaban preguntando, yo tengo un pincel 10.5 de la marca de Forever Night y es un 100% Coliskin. ¿Cómo sé que es 100% Coliskin? Puedes observar que hay un degrade, sus cerdas son bastante suaves, están bien prensados, aquí viene bien prensado para que no suelte ni un pelito y obviamente es Coliskin porque es la cola de un animal llamado Coliskin. En punta, pero a mí me gusta colocarlo de esta manera que lo llamo lengua de gato. Trabajo mejor lo que es área de cutícula, aplanar, o sea, me encanta mantenerlos en lengua de gato. Si yo quisiera volver a colocarlo en punta, sin problema lo puedo utilizar. Entonces, una vez que tenga mi pincel, lo voy a tomar y vamos a trabajar los grados que nos indican acá, lo cual nos tenemos que aprender igualmente de memoria, porque para nosotros construir una uña, nosotras siempre vamos a estar trabajando los ángulos, como los vas a ver aquí. Voy a trabajar mi primer ángulo que es totalmente a 90 grados, ¿ok? Cuando hablo de 90 grados, si vemos el dedito, vamos a hacer que este es un dedito de la clienta, yo voy a trabajarlo hacia la clienta, ¿ok? Entonces esto me dice que son 90 grados. Si volteo mi pincel un poco, me está diciendo que lo trabaje a 45 grados. Lo bajo un poquito más, lo tengo a 35 grados y luego 0 grados. Vamos a volver a repetirlo y nos vamos 90 grados acá en un dedito. Entonces, la teoría me dice que coloque mi pincel a 90 grados para poder descargar una perla. Lo voy a colocar 90 grados. Luego me dice que la coloque a 45 grados. La voy a colocar a 45 grados. Me dice que la coloque a 35 y voy a colocarla a 35. Y me dice 0 grado
para barrer hacia mí o presionar hacia mí, ¿ok? ¿Por qué les hago esta inducción? Porque si no, no vamos a saber los grados que estoy trabajando con el pincel. Me dicen por acá, tengo 44 años y quiero demostrarles, a ver, estamos moviendo el pincel en todos los ángulos. De esta manera, a 30, a 35, a 45, a 45, a totalmente 90 grados, totalmente a 0 grados, porque así trabajamos, ¿ok? Con estos ángulos. Ok, como puedes ver, aquí tenemos desde la perla más grande hasta la microperla. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar lo que es mi dapen y voy a tomar mi pincel. Lo voy a colocar de guía para poder colocar mi líquido. ¿Ok? No tengo por qué llenar el dapen. Es un poquito lo que voy a estar utilizando. ¿Ok? ¿Y por qué lo hago así? Porque al hacerlo así voy a hidratar de una vez las cerdas de mi pincel. Miren cómo están totalmente hidratadas. ¿Ok? Lo voy a colocar aquí para poder cerrar mi monómer, ya que necesitaba una cantidad bastante grandecita. Ok. Tomo mi toalla y como yo no utilizo mi pincel desde hace un rato, ya mi pincel obviamente agarró aire entre sus cerdas. Lo voy a humedecer, voy a descargar una pared y luego la otra pared. Lo voy a llevar y vean, chicas, cómo se limpia un pincel. Descargo una pared, volteo y descargo la siguiente pared. Esto va a hacer que mi pincel se mantenga cerradito. Pero si yo humedezco el pincel y hago esto, obviamente mi pincel se va a abrir aquí, se va a hacer un hueco. Y yo voy a decir, ese pincel que me vendieron es malísimo. Y no sé qué yo estoy haciendo. Mi tapita totalmente al ras. Pero una perla perfecta, bueno, dependiendo de lo que ustedes llamen perfecta, porque a mí me enseñaron que una perla perfecta es aquella perla que yo la coloque y no se desborde, ¿ok? No una perla que yo tenga que recoger y no una perla que tenga que quedar totalmente redonda. No, la perla perfecta es la perla que tú colocas, descargas en el recuadro y ella se queda ahí, no hace esto, no se desborda. ¿Por qué? Porque este control de perla es para tener la carga y la descarga entre el líquido y el polvo. Entonces, no vale la pena que yo tome una perla, la coloque y ella se expanda. Y después con el pincel tenga que empezar a recogerlo. Porque ahí no estás engañando a nadie, no estás teniendo un buen control de perla. Entonces, ¿por qué les digo esto, chicas? Porque obviamente muchas niñas dicen, es que la perla me quedó fea. No importa, porque yo no estoy evaluando la perla más bonita. Yo voy a evaluar la perla que no se desborde. Y realmente así es que se hace un buen control de perla. Yo antes de estudiar, que yo la coloco acá en mi tapa totalmente al ras. Porque cuando a mí me dicen 45 grados, voy a colocar mi pincel a los 45 grados que me indican aquí, ¿ok? Estos son 45 grados. Ahí puedo tomar una perla perfecta, pero si yo pongo este acá y me dicen 45 grados para hacerlo, yo tengo que trabajarlo aquí, son 45 grados. Y vean cómo está totalmente por debajo. Entonces a mí me tocaría hacer son 90 grados. ¿Cómo cambia? Voy a colocarlo para que ustedes puedan volver a verlo. Si la teoría me dice, para tomar una perla perfecta debes de colocarlo 45 grados. Puedo colocar los 45 grados, aquí tengo los 45 grados perfectos, pero puedes observar que el envase no tiene acrílico sino por acá abajo. Yo tengo que voltear el pincel totalmente de esta manera hasta introducirlo hasta abajo. ¿Y qué va a pasar? El ángulo va a cambiar completamente y no voy a poder obtener la perla perfecta, sino que voy a tener una perla mal hecha. Entonces,
me voy a frustrar y voy a decir que esto no es para mí. Mejor ejemplo, coloco mi tapa con el producto que deseo, coloco mi líquido, humedezco, voy a humedecer mi pincel, ok, como ya lo hidraté, solo necesito humedecer la punta del pincel y voy a descargar punta del pincel y descargo una pared completa, voy nuevamente la mitad del pincel, ok, puedes ver que descargué toda esta pared y por este lado que no descargué voy a voltear mi pincel. Y me va a quedar una barriguita y lo voy a colocar justo a 45 grados. Hago la inclinación que necesito con la punta del pincel y voy a contar 1, 2, 3. Levanto y no la voy a ver, no la voy a saludar y la voy a colocar. Coloco mi perla, presiono 1, 2 y 3 para que mi perla se quede. ¿Ok? Pueden ver que no es una perla hermosa, pero tampoco es una perla que se está desbordando. Y realmente lo que nosotros vamos a evaluar es control de producto. Aquí yo les estoy mostrando, estoy hablando con ustedes y la perla no se ha desbordado, simplemente quedó donde yo la coloqué. Ok, ahora yo quiero ver una perla hermosa, no hay problema, yo simplemente voy a presionar, descargo mi pincel muy bien y voy a presionar porque quieren ver una perla hermosa, claro que sí. Arriba, presiono con el cuerpo del pincel y miren, la perla está quedando totalmente redondita. ¿Y qué voy a evaluar? Altura de la perla. Si yo volteo acá, ustedes pueden observar que tiene altura completamente esta perla. ¿Ok? Y no se está desbordando. Eso es un control de producto, un control de lo que es líquido y polvo. ¿Ok? Yo puedo seguir presionando. Aquí puedes ver el tipo de polimerización que va ejerciendo el polímero o el polvo al momento de yo colocarlo. ¿Ok? Puedes ver que cuando lo coloqué estaba totalmente brillante, luego empieza a cambiar a color porque va entrando en su segunda fase que empieza a activarse hasta llegar a su última fase que se llama polimerización. Entonces eso también tenemos que tenerlo muy en cuenta al momento de trabajar. Chicas, un ejemplo de cómo no debemos hacerlo. Humedezco el pincel, descargo una sola vez y hago esto. Arrastro, miren. No tengo una perla bien hecha y la voy a colocar. 1, 2, 3. Y miren lo que va a haber. Un desborde de material. ¿Ok? Ahora voy a repetir la... Vamos a limpiar mi pincel. Humedezco la punta del pincel nuevamente porque ya mis cerdas están hidratadas y descargo 1, mitad de 1. Retiro esto de acá, volteo mi pincel por el lado que no descargué, coloco nuevamente a 45 grados, 1, 2, 3. Vengo a colocar mi perla, presiono 1, 2, 3. Ejerzo la presión para que mi perla quede. Ok. Ahí la tengo. Esta es una perla muy grande para este. Vamos a buscar una perla muy pequeña y ahora vamos a humedecer el pincel y vamos a descargar 2 veces. Cargo, humedezco y voy a descargar 1 y voy a descargar 2. A medida que el tamaño de las perlas va bajando, voy descargando más mi pincel. ¿Ok? Anótenlo. 1, 2, 3. Miren que la perla es más pequeña. Presiono y levanto. Y ahora sí quedó. ¿Ok? Para la segunda perla descargué 2 veces mi pincel de esta manera. Presioné y descargué 1 y descargué 2. ¿Ok? Entonces quiere decir que para la tercera voy a descargar mi pincel 3 veces. Para la cuarta, 4 veces. Y así. ¿Ok? Si ustedes en la primera descargaron 1 mitad de 1 y le quedó súper bien, no va a haber problema.
Así ustedes van a ir bajando la descarga de pincel. Obviamente en la primera práctica no les va a salir perfecto, o yo hago que se vea muy fácil, también me dicen, y no es así, simple de este producto. Entonces voy a hacer nuevamente, miren, todo lo que ha terminado, lo que ha faltado, lo que ha pasado, y todavía este producto no ha empezado a polimerizar. Como cosas que no debo hacer para tomar una perla: humedecer el pincel, no descargarlo, llevarlo, 1, 2, 3, tomar unas perlas, colocarlo, porque mira cómo se desborda. Quiere decir que aquí no tuve un buen control de líquido y polvo. Nos decían que teníamos que colocarla de esta manera y luego ir llevándola para que pudiéramos tener una perla perfecta. Y estamos errados. Esto no es una perla perfecta. Esto es controlar el producto porque tiene demasiado líquido hasta que pueda entrar en su proceso de polimerización. Entonces, más pueda de ambas caras, muchas veces, muchas veces, ambas caras, y lo voy a colocar en punta lo que más pueda, y la voy a tomar totalmente a 90 grados con la puntica, 1, 2, 3, ¿ok? Y la voy a colocar, presiono y la coloco, y ahí se quedó. Casi ni se ve, aquí está, la voy a subir para que la vean. Mírenla, ahí está la microperla. Chiquitica, ¿ok? Amo el mundo de las uñas, pero mi mayor dificultad es, voy a iniciar desde la perla más grande hasta una microperla. Y luego lo voy a hacer de una microperla a una. Con cada una de estas perlas voy a empezar a hacer una uña. Entonces, voy a humedecer mi pincel y voy a descargar uno, mitad de uno, 45 grados, 1, 2, 3. Levanto mi perla, la voy a descargar justo a 90 grados hacia mi clienta, presiono y descargo, deslizo hacia área de cutícula. Limpio mi pincel, humedezco, limpio en mi servitoallín. Es muy importante y puedes ver que mi perla está entrando en su proceso de activación. Es el momento de empezar a guiar. Presiono y voy a dar palmaditas. Recojo un lateral y recojo un lateral con el cuerpo del pincel y voy a ir presionando. Voy a ir presionando, cuerpo del pincel. Voy a ir presionando. No barro el acrílico, importante. Simplemente presiono. Ejerzo presión y voy recogiendo. Y puedes observar cómo voy hacia área de la punta con solo una perla que acabo de tomar. Voy a ir presionando y obviamente de una vez voy limpiando todo mi lateral y puntas, porque no puedo dejar que se desborde, que toque piel, y que obviamente para hacer técnica de limado, si dejo esto muy grueso, va a ser totalmente un desastre para limar. Coloqué mi primera perla, ahora voy a tocar mi segunda perla, porque con una perla, mire todo lo que logré hacer. Voy a tomar mi segunda perla y la voy a hacer con 2 descargas seguidas. 1, 2, volteo el pincel, 45 grados. 1, 2, 3, tomo mi perla, vamos a retirar de acá, y esta sí la voy a descargar hacia mí, la voy a presionar, 1, 2, 3, ok, presiono, retiro, limpio el pincel, humedezco punta del pincel, limpio mi pincel, que no se está viendo cómo estoy limpiando el pincel, limpio el pincel, ¿ok? Humedezco y es el momento de empezar a trabajar. Y aquí podemos ver que vamos a empezar a trabajar a 45 grados y la línea negra que tengo acá, miren, me va a indicar que ese es el área de la cutícula y de la piel y no me la puedo tocar. Aquí vamos a cambiar el ángulo para 35 grados. Vamos aquí a 45 grados, área de cutícula, empiezo a sellar como primera. Recojo y empiezo a manipular mi producto, ¿ok? Aquí trabajo lo que es área de tensión, ¿ok? Y lo que es altura de mi apes, que puedes ver
cómo se ve totalmente alta. Recojo laterales y sigo presionando hasta donde se desvanezca la perla. Una vez que la perla empiece a desvanecerse, ahí sí voy a empezar a barrer, ¿ok? Empiezo a barrer para desvanecer y unificar una perla con la otra. Es importante que barran cuando ya está desvanecida la perla, que ya no da para seguir aplanando, porque no puede quedar una línea entre una y otra porque se va a ver la marca, ¿ok? Entonces podemos ver que hay un desnivel bastante justo en la punta. No la puedo dejar así, voy a tomar otra perla y voy a descargar una y dos veces, 45 grados. Tomo mi pincel, 1, 2, 3. Y esta perla la voy a descargar en 90 grados o técnica de reversa justo en área de la punta. Presiono y descargo. Voy a limpiar en mi servituallín y estoy esperando. Puedes observar que por cada perla que he colocado, yo espero un poco que ella se autonivele para empezar a presionar. ¿Ok? Volteo el pincel a 0 grados. Y con mi pincel un poco húmedo voy a limpiar, unificar y recojo los laterales y voy a marcar puntas. ¿Ok? Recojo lateral, marco punta. Recojo lateral y marco punta. Limpio mi pincel. Entre cada carga y descarga siempre tengo que estar limpiando las cerdas de mi pincel. Voy a voltear el pincel a 90 grados y voy a empezar a barrer, acariciar, como ustedes lo llamen, ¿ok? Realmente yo lo llamo barrer o unificar una perla con otra, ¿ok? Porque necesito que la superficie de las uñas que yo esté realizando se vean bastante unificadas, no se vean marcadas, se vean muy lindas, ¿ok? Entonces, por eso para mí es muy importante acariciar muy bien, que se vean muy, muy lindas. ¿Ok? Marco mi punta. Ay, la rajuñé aquí. Se marcó. Bueno, vamos a volver a acariciar, acaricio, como cuando estamos acariciando al novio. Acaricio con la puntica. Aquí no estoy ejerciendo ningún tipo de presión en el pincel, solo por encima, mira. Porque si le ejerzo presión, obviamente voy a marcar líneas sobre la superficie y no queremos esto. Y así quedó mi uñita. ¿Tarea para mañana? Claro que sí, hay tareas.